Buenas tardes a todos y bienvenidos aquí a Santa Fe. Hoy estamos con Rafael Torrecillas, como ha dicho mi padre, y bueno, él nació en el puerto de Santa María y bueno, me pasaron su currículum, pero yo no lo voy a leer. Yo quiero que él explique pues toda su trayectoria dentro de esta experiencia marítima, ¿no?, que se puede llamar. Rafael, bueno, buenas tardes. Buenas tardes. Quería empezar, bueno, tomaste cargo de comandante naval de Alicante el pasado julio, en 2025. Lo acabo de ver aquí, Sí, lo tenemos aquí detrás. Novela digital. El 7 de julio, el día de San Fermín, tomé posesión. Y hace más de 4 décadas que formas parte de la Armada Marítima. Cuéntale 38 años. 38 años. Cuéntale a la gente que hay aquí viéndonos y luego los que nos van a ver a través de nuestro canal de YouTube, de Novela Digital, ¿cómo nace en ti esa ilusión de dedicar tu vida a la Marina? Pues mira, es curioso, la verdad, y además tuve la suerte de podérselo agradecer póstumamente a la persona que me inculcó la vocación naval. Bueno, como bien has dicho, yo me crié en el puerto de Santa María y un día, un vecino, teníamos la casa de al lado de mi casa, pues la teníamos de alquiler, ¿no? Y vino un oficial de la Armada llamado Luis Seijo Salazar, oficial de la Marina, piloto, y entonces yo tenía 12 añitos, ¿no? Primero, su hijo fue mi mejor amigo y él pues me inculcó, claro, mi padre no era militar, yo no podía entrar en la base de Rota, ¿no?, donde estaban allí los barcos, los aviones. Entonces, con 12 años, pues tuve la suerte de que me llevaran a ver los barcos, además un oficial de la Armada, los aviones, los helicópteros. Entonces me quedé obnubilado desde entonces y dije, quiero ser marino. Y perseguí mi objetivo hasta conseguirlo. Costó. En la oposición de Marina tuve 3 años estudiando mucho para poder entrar y en la última oportunidad que tuve, pues ahí conseguí entrar. ¿Qué recuerdos guardas de aquellos años en la Escuela Naval de Marín? Bueno, la Escuela Naval de Marín, muy buenos recuerdos, pero también tú piensas que eres un chaval, ya, bueno, yo entré con casi 21 años, ¿no? 20 años largos. Vida medio universitaria en la preparación de Marina, y llegas allí y empieza un señor, que era un brigadier, un alumno de 4º curso, a gritarte, a desfilar, te cortan el pelo casi tal, todos, vamos, ahora levántate, ahora corre, ahora dúchate, ahora estudia, ahora para, ahora haz deporte, ahora... Bueno, en fin, fue un cambio muy brusco, radical, ¿no? De una vida de estudiante a... Bueno, fue otra vida de estudiante en la Escuela Naval Militar, pero una disciplina y tal que no estábamos acostumbrados, ¿no? Eso fue un choque tremendo, ¿no? ¿Por qué de todas las especialidades que hay dentro de la Armada, dentro de la Marina, eliges artillería y misiles? Pues mira, yo desde muy pequeñito también, pues desde la escopetilla de perdigones, a mí me gustaba pegar tiros. Después me hice cazador, tal. Mi padre no era cazador, tuve la mala suerte, entonces el primero que me llevó a cazar fue mi jardinero. pero era muy aficionado a las armas y bueno, pues la Armada me proporcionó esa oportunidad y bueno, y así me hice especialista en artillería y misiles. Tú has estado en diferentes destinos. Los primeros destinos fueron de diferentes buques de la Armada. Cuéntanos en cuáles de ellos te quedas o qué destino te ha gustado más o ha sido quizá el más difícil de estar viviendo allí. Bueno, la verdad es que yo tuve mucha suerte porque siendo del puerto de Santa María, la base principal de la Armada estaba en Rota y los barcos más modernos y más punteros de la época, ¿no? El año 92, cuando yo salí de la Escuela Naval Militar, pues estaban en Rota. Entonces, mi primer barco fue la fragata Victoria, una fragata, la número 2 de la serie de las fragatas clase FFG, de la clase Santa María, que ha estado en Rota, ¿no? Después, a los 4 años, me tocó hacer la especialidad de artillería y misiles, que además tenía la suerte, ahora ya no, ahora está en Ferrol, pero yo la hice en San Fernando, en San Fernando. Allí
Entonces no tuve que moverme. Yo seguía viviendo en mi casa y pude acudir. Y ya de especialista, teniente navío especialista, pues tuve la suerte de volver a ir a otra fragata de la misma escuadrilla, la fragata Numancia, ¿no? Entonces pasé 8 años más el año de especialidad en las fragatas. Y después ya, cuando ya parecía que iba a dejar las fragatas, pues di un paso superior y fui al Estado Mayor, o la plana mayor que se llamaba, de la escuadrilla de las fragatas. Y estuve casi 2 años también de oficial, de jefe de operaciones, oficial de operaciones de la escuadrilla. Y tuve la oportunidad no de navegar en una, sino como era la escuadrilla de 6 barcos, pues pude navegar en las 6, ¿no? Y a partir de ahí ya llegó mi primer mando y ya fue cuando empecé a dar saltos por toda la geografía nacional, ¿no? Mi primer mando fue también relativamente cerca. Me fui a mandar un patrullero, el patrullero Ízaro, a Málaga, ¿eh? De Málaga ya, cuando acabé, pues fui a Ferrol, después a Canarias, después fui dando vueltas por toda la geografía nacional. ¿Qué diferencia hay de estar en una fragata a luego los mandos posteriores que has tenido? Bueno, una fragata, el primer destino que tuve era como alférez de navío, oficial de máquinas, para más exactitud, propulsión y electricidad. Estuve 2 años y después estuve otros 2 de seguridad interior y auxiliares, y después 6 meses de jefe de máquinas. La verdad que pasé una experiencia. Hay gente que me dice, bueno, si has estado tanto tiempo en las máquinas, ¿por qué no la especialidad? Yo, ¿no? Quería ser artillero, ¿no? Y después, cuando hice la especialidad de artillería, pues ya fui de jefe de la sección del servicio de artillería del barco. Ya tienes otras responsabilidades, tienes algunos oficiales por debajo. Y bueno, es otro trabajo totalmente diferente, ¿no? Pero de alférez de navío, a pesar de ser oficial de máquinas, tuve la oportunidad de formarme como oficial de guardia en puente, y en aquella época navegamos muchísimo, coincidió la guerra de Yugoslavia, las agrupaciones, las primeras integraciones de las fragatas españolas en las agrupaciones de la OTAN. Entonces tuve pues la oportunidad de conocer no medio mundo, pero toda Europa, desde Europa del Norte hasta Turquía, el Mediterráneo oriental. La verdad que navegué muchísimo y aprendí muchísimo de mis compañeros más antiguos, de los oficiales más antiguos del barco, ¿no? La vida marítima es muy complicada porque todo depende de cómo se encuentre el mar, el estado del mar, a la hora de navegar. Pero además hablas con total tranquilidad de que has estado en guerras. ¿Cómo se vive la complejidad de vivir en el mar, en guerra y no sé, trabajando, viviendo allí? Hombre, está claro que como militares nos forman para la guerra. Gracias a Dios que no las haya y estemos toda la vida en paz. Pero estás preparado y te adiestras y haces ejercicios en situaciones de mucha presión para estar preparado para esas situaciones. Entonces, bueno, la guerra de Yugoslavia, la verdad, estamos patrullando a 12 millas de la costa de Yugoslavia. Detectabas en los sistemas de guerra electrónica los radares de misiles de los yugoslavos, y bueno, a veces aeronaves que pasaban por ahí que no estaban identificadas, pero hacíamos una labor de embargo, una labor de embargo que visitamos barcos que estaban tratando de romper el embargo, y los derivamos a puertos o tal, ¿no? Es una de las tareas que tienen en la guerra, no solo es pegar tiros, ¿no? Pues reforzar un embargo para debilitar al país que está en guerra y que pueda acabar de rendirse, ¿no? Como digamos. ¿Alguna situación que hayas vivido complicada, en la que hayas visto difícil seguir adelante? Bueno, saben, como has dicho, la mar nos enseña a todos, el que no sea religioso y no sepa rezar, dice, si no sabes rezar, cuando vas a la mar aprendes, ¿eh? Yo he vivido situaciones tanto en el Juan Sebastián Elcano y después en las fragatas, de temporales con olas de 14 metros que pasaban por encima del barco, que te hacían pasar un poquito de miedo, bueno, esas situaciones te curten, ¿no? Después, por ejemplo, cuando mandé el patrullero Ízaro en el estrecho de Gibraltar, como sabéis, se forman también unas buenas, y claro,
La fragata, olas de 14 metros son tremendas, pero en un patrullero de 45 metros, olas de 5 metros son peor que las de 14 en la fragata, ¿no? En ese sentido de pasar las canutas, en varias ocasiones, incluso cuando mandé el patrullero Arnomendi, que era un barco más grande, un buque oceánico y tal, también cogí unos temporales en Canadá, tal, de olas inmensas, esas que habéis visto todo en la película La tormenta perfecta, pues esas las viví yo allí en Canadá, en Terranova, ¿no? Después, bueno, en la situación de guerra, bueno, guerra, no estaba en Afganistán recibiendo tiros en una trinchera, ¿no? Pero en un barco es diferente. Bueno, cuando no hay un combate naval, estás haciendo un embargo, sabes que hay baterías de misiles, que están ahí los radares y tal. En situación de guerra, o por ejemplo, cuando has hecho un asalto a un buque de piratas, por ejemplo, ¿no? Que ya no adelanto, ya contaré esta tarde en la conferencia. Pues nada, pero las peores situaciones que he vivido han sido por el estado de la mar, el mal tiempo que hubo, ¿no? Circunstancias que decía que pasabas un poquito de miedo, ¿no? Me decían mis oficiales, como antes, yo le vi a usted que no tenía miedo y entonces me tranquilizaba. Yo le decía, en la procesión se lleva por dentro, ¿no? Si el comandante muestra debilidad o que tiene miedo, pues imagínate el resto de la dotación, claro, ¿no? Eso, a eso te enseñan también, ¿no? Has hablado un poco de lo que es la inestabilidad del mar, pero la seguridad en el mar, ¿cómo se encuentra? ¿Cómo ha evolucionado desde hace 38 años que empezaste en esta profesión ahora? Bueno, en cuanto a seguridad. Seguridad, bueno, pero ¿seguridad qué sentido? ¿Seguridad física no. o el crimen? Exacto, tal. La piratería, como has hablado. La piratería, bueno, el Mediterráneo, por ejemplo, nuestro mar Mediterráneo, es un mar relativamente seguro. Hoy en día ha habido un cambio, habéis oído hablar de la flotilla fantasma, de Rusia, ¿no? Son buques pues que hacen contrabando de petróleo y de otras materias prohibidas, tal, ¿no? Y esa parte ha empeorado. Yo llegué prácticamente en el año 92, recién caído el muro de Berlín, y bueno, el desmembramiento de la Unión Soviética y el debilitamiento absoluto de la Marina rusa y tal. Pasamos una época yo le llamamos cariñosamente el flower power, ¿no? Que la única amenaza que existía en el mundo era el terrorismo, ¿no? El terrorismo, como ya vimos, el 11S y tal, ¿no? Pues todo eso nos llevó a orientar nuestros esfuerzos a la lucha anti el terrorismo internacional, que después, mientras Rusia pasó una época muy baja, pero después empezó a armarse y a crecer, y a lo que hemos visto ahora, ¿no? Y ahora pues la OTAN cambió su perfil, que ahora es Rusia, es el enemigo principal otra vez, ¿no? Adentrándonos un poco en la conferencia posterior, que has dicho que no vas a adelantar mucho, hablas sobre la Operación Atalanta. ¿Qué puedes contarnos para abrir boca para la posterior conferencia? Pues fíjate, os voy a contar algo interesante. Yo, antes de que la Operación Atalanta se creara, pues fui el primer jefe del sistema de combate de la fragata Méndez Núñez, en la que hice un despliegue en el Océano Índico junto a un portaaviones británico, una fuerza multinacional. Y cuando ya veníamos de regreso, pues nos informaron que habían secuestrado al primer, que todo el mundo se acuerda de la Lacrana, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hicieron una película, ¿no? Pero un año antes secuestraron a otro pesquero español que se llamaba el Playa de Baquio, ¿no? Pues el Playa de Baquio, cuando nosotros íbamos ya de regreso de ese despliegue multinacional muy exitoso, nos ordenaron pues ir a rescatarlo, ¿no? Todavía no había Operación Atalanta, ¿no? Esa fue mi primer contacto con la piratería de Somalia, que fue justo antes, el año que se creó la Operación Atalanta. ¿Pero por qué se creó? Porque los intereses europeos habían sido atacados. Después, unos meses más tarde, fue el secuestro de la Lacrana, y hubo otro pesquero francés, y hubo barcos de países de la Unión Europea.
Entonces la Unión Europea hizo un ejercicio de que normalmente la burocracia de la Unión Europea pues nos mata a todos. Pues se creó una operación contra la piratería en un tiempo récord, ¿no? Y poco después, unos años más tarde, la operación se creó en el 2008, que ya contaré los hitos. Pues yo fui a la Operación Atalanta la siguiente vez, en el año 2012, como buque de mando de la Operación Atalanta en la zona, en el Patiño, que es un petrolero, un buque de aprovisionamiento para el combate de la Armada, ¿no? que se parece a un buque mercante. Y durante nuestro despliegue, los piratas nos atacaron, porque confundieron el barco militar con un barco civil. Por supuesto, los barcos militares no los atacan. Y claro, se encontraron con la horma de sus zapatos. Pensando que era un barco mercante que lo iban a secuestrar, se encontraron a un buque militar lleno de infantes de marina con el cuchillo en la boca. Contaré la batallita, intercambio de disparos, los capturamos, los curamos y los mandamos a España para ser juzgados. La modernización de la Armada se nota, ha evolucionado desde aquellos primeros años en los que estabas ahora. Pues mira, te voy a decir una cosa. Desgraciadamente, la Armada vivió de las rentas mucho tiempo. Teníamos, por ejemplo, las fragatas clase Santa María, que cuando yo salí de la escuela en el año 92 eran las mejores fragatas de las marinas europeas, ¿no? Pero claro, fueron pasando los años y esas fragatas se le hicieron ciertas modernizaciones, pero de la planta propulsora, nada del sistema de combate, de armas, de eso no se tocó nada. La Armada ha tenido un periodo de más de 20 años que los últimos barcos de combate que se construyeron fueron las fragatas F-100, que también tuve la suerte de ser jefe de operaciones de la fragata Méndez Núñez, de la F-104, ¿no? Las F-100 pues siguen siendo ahora mismo fragatas las más punteras de las marinas europeas. Incluso los barcos franceses, italianos, británicos que se construyeron nuevos, pues no superan la tecnología. Más que la tecnología es antigua, pero las capacidades que tienen esas fragatas no las alcanza ningún barco, nada más que la Marina americana. De hecho, son derivados de modelos americanos, ¿no? Bueno, que es un diseño totalmente español, la fragata F-100, pero los sistemas de armas son americanos. Bien, gracias a Dios, tarde, incluso tengo aquí mis dos suboficiales, que son submarinistas, vivieron el declive de la arma submarina, de tener 2 escuadrillas de submarinos, los clase Delfín, y los clase Galerna, ¿no? S-70 y 60, pues se fueron muriendo poquito a poco y no se veía la luz al final del túnel, ¿no? Gracias a Dios, como bien sabéis, tenemos a nuestro querido Isaac Peral, el Narciso Monturiol este año se entrega, el tercero está en construcción y el cuarto pues ya en proyecto, ¿no? Entonces, ahora, gracias a Dios, hay ya un programa de construcción naval importante. El programa de construcción naval, que no solo la construcción de nuevas unidades, sino la modernización de media vida muy necesaria de las unidades que ya tenemos. Entonces, empiezo primero, unidades existentes modernizadas, que se van a modernizar. Los buques anfibios, el Galicia y el Castilla, van a ser modernizados. El Juan Carlos I va a ser modernizado. Las F-100, las 5 F-100 van a ser modernizadas. Y después, el programa de nuevas construcciones es muy prometedor. Tenemos en construcción los submarinos, clase S-80, que como sabéis, pues ahí tenemos 4, pero la idea es aumentar la clase hasta 7 submarinos. Estas son palabras de la GEMA, o sea, no estoy inventándomelas, es la idea. ¿Qué ocurrió? Estos años atrás que los presupuestos de defensa fueron pírricos, ¿no? No se podía ni modernizar, sobrevivir, básicamente. Ahora, pues, como sabéis, la coyuntura internacional ha cambiado mucho
Y pues ahora estamos viviendo una época o una edad del rearme, ¿no? Porque los rusos están ahí pegando duro. Bien, como he dicho, la serie de fragatas F-110, que ya la primera será entregada espero que el año que viene, 2027. Son 5, una serie de 5, que también se pretende extenderla a que sean 7. Se van a construir pues una serie adicional de 2 BAM nuevos. Se va a construir un BAM de intervención subacuática, que ya está aprobado, y que se llama el BAM-IS. Y la Marina Científica, que como pues se están, evidentemente había 2 barcos costeros, hidrógrafos costeros, y 2 oceánicos que estaban muy viejos. El Malespina pues ya está muy viejo. Entonces se van a construir pues un barco costero, un buque oceánico de hidrográfico y el reemplazo del Hespérides, que es un buque de investigación oceanográfica, que será, por supuesto, para las campañas polares, que servirá como el Hespérides nos ha servido muchísimos años también, ¿no? Hoy en Las Palmas antes que él, ¿no? Después, además, está previsto la construcción de un segundo Juan Carlos I e incluso un posible portaaviones convencional. Como sabéis, los Harrier pues están viejos, aunque ahora hemos comprado aviones americanos que se acaban de dar de baja para tener material de repuestos para prorrogarles la vida, ¿no? Pero entonces la única solución que se plantea para el relevo del ala fija a bordo de los barcos, ya que no nos bajamos del proyecto del F-35, ese famoso F-35 Bravo de despegue vertical, pues sería tener aviones convencionales, como puede ser el Rafale francés, porque encima ahora os habéis dado cuenta, somos un poquito menos amigos de los americanos que antes, ¿no? A lo mejor debido a su querido presidente, pero las relaciones no están siendo tan buenas, ¿no? Entonces, fijaros todo el programa de construcción navales que he comentado, ¿no? Más fragatas, más submarinos, modernizar lo que tenemos ahora mismo, más BAMs, buques de investigación oceanográfica, buques hidrógrafos, el hidrógrafo oceánico, que será, bueno, muy bien recibido, porque ahora mismo, por ejemplo, tenemos en la actualidad una campaña de hidrográfica en Alicante, que viene una Rodman de 12 metros, con un sonar de barrio lateral, y es lo que hace el trabajo, cuando realmente pues un buque hidrógrafo con todo su equipamiento hace el trabajo mucho mejor, ¿no? Bueno, pues creo que os he contado, y por supuesto no he dicho nada de la infantería de marina, pero es parte de la Armada, y también está previsto la adquisición de nuevos vehículos de 8 ruedas, vehículos blindados, nuevas lanchas de desembarco, o sea, son embarcaciones menores, pero realmente es un programa muy ambicioso de construcción naval, ¿no? Estamos dentro de lo que es el ciclo de conferencias de Jorge Juan. ¿Qué opinión tienes tú sobre Jorge Juan dentro de la Armada Marítima? Hombre, como sabéis, la Armada, ayer lo dijeron, ayer estuve en la presentación del documental Jorge Juan, el espía al servicio de su majestad, que bueno, es un documental que no es nuevo, lo hizo el señor Gilabert, estando en Canal Nou. Hizo una serie de 3 documentales sobre Jorge Juan, y este fue uno. Bueno, durante el siglo XVIII, que todavía estaba en vigor la Inquisición, la Armada fue el mantenedor de la ciencia, ¿no? Entonces, de ahí tenemos muchísimos marinos ilustres que eran verdaderos científicos sabios, ¿no? Y Jorge Juan fue uno de los máximos exponentes que tuvo la Armada en el siglo XVIII.
Entonces, bueno, valía igual para un roto que para un descosido, ¿eh? Era un científico, un matemático impresionante, hizo la medición del meridiano terrestre y demostró que la forma de la Tierra no era en forma de melón, sino en forma de sandía, achatada por los polos. Eso fue cuando todavía era guardia marina, aunque le ascendieron a teniente de navío porque se juntaban con unos sabios franceses en la expedición que fueron a Perú, y entonces no podían ser unos guardiamarinas, ¿no? O sea, para mí Jorge Juan ha sido el máximo exponente de la ilustración, de la ciencia en la Armada. Hemos tenido grandes militares, grandes guerreros, pero él, además de haber sido militar, pero sus mayores logros fueron como científico, como espía, como ingeniero. La verdad que remodeló todos los arsenales de construcción naval de España, no solo Cartagena, Ferrol, Cádiz. La verdad que lo que hizo él fue impresionante, ¿no? Entonces es un personaje que suscita el máximo respeto por mi parte. Bueno, estamos en un café tertulia y la idea es que de los que hay aquí presentes podáis preguntar lo que queráis al comandante para que él os pueda contestar. Si tenéis alguna duda, Vicente. Pero hablo así fuerte. No, se me oye bien. Bueno, buenas tardes y nada, enhorabuena por la trayectoria. Yo quería hacer dos preguntas. Básicamente la primera sería: hoy en día observas un buque de guerra y no lo ves como en las películas de la Segunda Guerra Mundial, armado de cañones, etcétera, sino que hace más la guerra tecnológica. Lo que quería preguntar son dos cosas. Una, en España se está ahora mismo vigilando el Atlántico para vigilar que no se ataquen los cables submarinos que unen Estados Unidos, América, con España. ¿Cómo se hace eso exactamente? O sea, ¿cómo unos barcos vigilan que no se ataquen los cables submarinos de comunicaciones entre los dos continentes? Y la segunda pregunta sería, España, ¿por qué todavía no tiene un portaaviones para situarlo en el estatus que la Marina Española ha tenido en los últimos 300 años? Bueno, quitando los últimos 100 años. Esto nos devolvería a tener el estatus que tiene Inglaterra, Francia y España como los tres exponentes más grandes de las marinas mundiales hoy en día. Voy a empezar por la segunda, que es más sencilla. España sí tiene un portaaviones y sí tiene aviones. ¿Qué ocurre? Nuestro problema es el futuro, la continuidad, ¿no? Bueno, los Harrier son aviones de combate, como Dios manda, O sea, que son buenos aviones. ¿Qué ocurre? Si no le buscamos un relevo a estos aviones, bueno, el barco es mucho más moderno que los aviones. El Juan Carlos I todavía le quedan muchísimos años de vida, ¿no? Entonces se estuvo estudiando y, bueno, esas malas relaciones con los americanos, nos hemos bajado del programa del F-35, que hubiese sido el relevo natural del Harrier, ¿no? Entonces se está contemplando la posibilidad de construir un portaaviones convencional, porque si no podemos usar el F-35, que es de despegue vertical, tendríamos que usar, si España quiere mantener esa capacidad de la ala fija embarcada, necesita un avión, y ese avión, si es un Rafale o es un avión europeo, pues necesita un portaaviones convencional más grande para poder despegar normalmente, ¿no? con carrera, La segunda pregunta, muy interesante. Hay una parte la vigilancia de las infraestructuras submarinas, de los cables submarinos, ahora mismo, que está muy en boga, ¿no? Ha habido ya algún sabotaje que han podido atacar un cable. Pues en parte de esas nuevas construcciones que he hablado, no he mencionado nada del tema de drones, Pues va a haber un desarrollo grande de drones, no solo drones aéreos o drones de superficie, sino drones submarinos de vigilancia, tanto caza de minas, vigilancia de infraestructuras sumergidas, y por supuesto se instalará una serie de sensores alrededor de esas infraestructuras críticas de los cables submarinos para no tener que estar siempre ahí, porque hay muchos cables y hay pocas unidades que lo vigilen, pero habría sensores permanentes
que cantarían, es como las alarmas de las casas, ¿no? Pues la idea es poner esos sensores para vigilar esas infraestructuras submarinas que no podrían estar vigiladas continuamente por las unidades, ¿no? Entonces, sí, hay ese proyecto, se va ahora mismo que está muy en boga, pues como todo, ¿no? Surge un nuevo problema, pues hay que buscar una solución. Y la solución requiere un desarrollo primero de ideas, después de medios, después materializar esos medios y ponerlos en práctica. Pero estamos en ello. Espero haber contestado tus dos preguntas. Sí, no, es que en realidad, en la guerra con Rusia hubo un ataque a los cables submarinos en Europa del Norte, en Dinamarca. Y yo creo que es un punto débil de la estrategia de la OTAN hoy en día. O sea, una ruptura de un cable de estos se aislaría muchísimo, se dejaría sin muchísimos sistemas. Hombre, gracias a Dios, esos cables submarinos son siempre redundantes, ¿eh? Si te cortan uno, no te dejan ciego y sordo, sino hay otros que hacen el mismo trabajo, lógicamente, ¿no? Pero bueno, que es un peligro, ¿eh? Es un peligro que es una vulnerabilidad, que tú has dicho, está identificada y ahora hay que trabajar para corregirla, ¿eh? Y se está trabajando. Es que no llega. Dilo. Bueno, ¿se me oye bien? Perfectamente. Vale, buenas tardes y muchas gracias por la charla. Yo tengo un comentario y, bueno, sí, dos preguntas. Primero es que me ha llamado la atención el hecho de tu origen como militar naval, ¿no? Es decir, cuando yo hice la mili en Marina también, en el 91, bueno, todavía la Armada conservaba mucho de corporativismo de herencia. Para entrar en la Armada nos decían el capitán que había que tener cierto realengo, cierta continuidad hereditaria, ¿no? Me ha llamado la atención que tú ya, un oficial te dijo, tú sirves para eso, vente para acá, ¿no? Eso me ha encantado. Lo segundo es que hablaras un poco del submarino español que está ahora, es muy apetecible porque creo que está en prueba que es capaz de funcionar con hidrógeno, está sacando oxígeno. Esto es una tecnología puntera. Pila de combustible, ¿eh? Con bioetanol. Y la tercera pregunta es eso. Afortunadamente hay cambios en la Armada Española respecto a la tecnología, pero mi pregunta es, con respecto al número de kilómetros de costas, y sobre todo teniendo en cuenta que somos un país de transición entre África, el Atlántico, y lo tenemos ahí, el Mediterráneo con la conflictividad, ¿hasta qué punto España debería de contar, por supuesto, con mucho más buques de guerra dentro del presupuesto nacional y de consideración que ha habido durante este periodo de tiempo hacia la Armada, ¿no? Porque ha mantenido ciertos privilegios, pero debido al presupuesto no se ha desarrollado en relación al número de costas y a la situación estratégica que vive España? Gracias. Vamos a intentar ir respondiendo a las preguntas. No. Pues hace unos años, hace 30 años, hubo un cambio de prioridades. Como sabéis, antes había muchos patrulleros pequeños, ¿no? De los que ya quedan pocos, como os anuncio, el día 7 el patrullero Formentor entrará en Villajoyosa y haremos allí, el 17 de junio, haremos un arriado solemne allí que es la primera vez que va a ocurrir. Bien, había patrulleros pequeños que estaban distribuidos y basados a lo largo, claro, ahora solo tenemos las bases principales, están todas las unidades, patrulleros grandes, pequeños, están todos centralizados en las bases principales. Antes pues había un patrullero en Málaga, otro en Almería, otro en Alicante, otro en Valencia, otro en Barcelona, Había muchos barquitos pequeños que pues la vigilancia de las aguas jurisdiccionales, las 12 millas, pues bien, hubo una decisión de decir, mira, vamos a dejar los barcos pequeños y vamos a construir patrulleros oceánicos que sirven para otras misiones, además de la vigilancia costera, pues las misiones, como sabéis, los buques de acción marítima, los BAM, ¿no? Que tenemos ya 6 y está previsto que al menos que crezca la familia un par de ellos más, y después otros, uno
no lo mencioné también, pero se va a construir uno de guerra electrónica, el relevo de la alerta. Entonces, esos barcos grandes eran mucho menos numerosos, ¿no? Entonces, la prioridad que la Armada se fijó era pues vigilar las costas, pero tener una armada de proyección al extranjero. De hecho, tenemos los BAM, tenemos permanentemente alguno en la costa africana, se llama el despliegue africano. Estuvieron yendo una temporada a la operación Atalanta, los BAM, hasta que las fragatas... Bien, la cuestión es que evidentemente ese cambio de prioridad pues dejó un poquito vulnerables ciertas zonas, ¿no? Porque hay pocos barcos y no se puede cubrir toda esos miles de kilómetros que tenemos de costa, ¿no? Entonces, bueno, se va a arreglar un poquito, se van a construir más barcos. Hoy en día hay otras agencias, tenemos a la Guardia Civil del Mar, que también patrulla las costas, aunque tenemos responsabilidades diferentes, pero bueno, estamos en el mismo medio y nos vamos a encontrar a los mismos delincuentes. Entonces, bueno, esa parte pues más o menos se cubre, ¿no? ¿Qué más? Ya no me acuerdo qué más submarino. Evidentemente hubo, y fue debido a falta de presupuesto, ¿no? España inicialmente pues compró submarinos americanos de la Segunda Guerra Mundial, después empezó a construirlos bajo licencia, ¿no? Los clase S-70 se construían en España, pero era tecnología francesa absoluta y tal. Después empezamos a desarrollar un poco, fuimos un proyecto conjunto con los franceses, si habéis oído hablar del submarino, la clase Scorpène, que se vendió a Chile, pues ya España se creció mucho y dijo, ya sé construir un submarino. Y la construcción de un submarino es de las cosas más complejas que existen en la construcción naval, ¿no? Entonces, bueno, como todo el mundo conoce la historia, pues en el programa de construcción del S-80 pues hubo un problema que fue un problema de ingeniería, pero gracias a Dios, yo siempre digo que este retraso y este sobrecoste del proyecto no es nada comparado con otros grandes proyectos, los americanos, que decimos, claro, son los mejores constructores de submarinos del mundo. Pues no sé si habéis conocido, hay un modelo de submarino que se llama Seawolf. El Seawolf iba a ser el submarino más moderno del mundo mundial y resultó ser un fiasco que hubo que gastar muchísimo dinero, muchísimo, para arreglarlo, ¿no? El último crucero o destructor americano, el clase DDG-1000, el Zumwalt, pues también fue un proyecto que salió mal y tuvieron que gastar mucho dinero para que saliera adelante. Los portaaviones nucleares nuevos, las catapultas de lanzamiento que dejaron de ser de vapor y ahora eran electromagnéticas, pues fueron un fiasco tremendo, que también el proyecto supuso retrasos y gasto de muchísimo dinero adicional. Entonces, lo que España, claro, el que a capar se aprende capando, ¿no? Pues a diseñar submarinos se aprende con la teoría del ensayo-error, que pasó. Pero gracias a Dios el proyecto se ha arreglado y es un gran barco, digo, los submarinos son barcos también, ¿no? Es un gran barco que posiblemente podamos venderlo y exportarlo, porque es lo más avanzado en tecnología convencional que existe. Y como sabéis, los dos primeros todavía no tienen la planta independiente del aire, la planta propulsora independiente del aire, pero el tercero ya saldrá con ella y a continuación, cuando entre en la primera gran carena el 81, pues se le montará. Y es un proyecto, la planta propulsora, totalmente diferente al que tienen los barcos alemanes o los italianos, la planta AIP, que es Air Independent Propulsion, ¿no? La planta independiente de propulsión independiente del aire. La idea que tuvo una empresa española
pues es muy original y la verdad increíble, ¿no? Entonces ese bioetanol, pues se hace una electrólisis, se crea hidrógeno y el hidrógeno, pues al hidrolizarlo, pues libera electrones y esos electrones producen corriente eléctrica que cargan las baterías, ¿eh? Y puede estar pues veintitantos días debajo del agua, pero es porque no tienen más víveres, no tienen para comer, pero el submarino podría seguir, ¿eh? Entonces es una idea muy, muy original, muy novedosa y que va a poner el arma submarina española en el top, ¿no?, de las marinas submarinas convencionales. Buenas tardes. ¿Qué sabes del sistema Global Position System del GPS europeo? ¿Y qué relación puede tener también con la Armada? El Global Positioning System europeo se llama Galileo, como todos sabéis. Hay una gran diferencia entre el GPS y el Galileo. El Galileo es tecnología punta, mucho más moderna. El GPS, como sabéis, lleva muchísimos años en servicio. Salió con una naturaleza exclusivamente militar. Después se abrieron las puertas a las marinas civiles, ¿eh? Existen muchos GPS, o el equivalente ruso se llama GLONASS, que también nació como militar. Pero el Galileo nació con vocación civil, pública, ¿no? Es una herramienta magnífica, mucho más precisa que el GPS, pero la constelación tiene 34 satélites, y España y la empresa GMV tiene un peso muy grande. Lleva la estación de anclaje del sistema Galileo. Entonces, la diferencia es eso. El Galileo ha nacido totalmente con vocación civil, para uso para todo el mundo. Todo el mundo. El GPS era militar. De hecho, los buques militares tenemos un modo militar del GPS que es resistente a la perturbación, que, como habéis oído muchas veces, en el Golfo Pérsico se pierde la señal GPS. No solo se pierde, o sale una señal equivocada y los barcos se meten en aguas iraníes sin querer, porque el GPS les engaña, ¿no? Bien, pues eso, la diferencia. Sistema nacido militar, para militares, y después se abrió a los civiles con ciertas limitaciones, y el sistema Galileo es un sistema civil de servicio público, ¿eh? Además tiene otras funciones importantes. Por ejemplo, el salvamento marítimo. Es impresionante las capacidades que tiene el Galileo para el salvamento marítimo, ¿no? Los barcos que tienen una baliza Galileo, pues lo detectan inmediatamente y se podía lanzar la operación, ¿eh? Oye, por favor, tómate el capuchino también, que aquí todos hemos tomado café y tú te has quedado ahí a medias. Gracias por responderme. Yo me he quedado tirado muchas veces en el mar por culpa del GPS americano, que cuando les ha dado la gana los han cortado, y menos mal que la experiencia te enseña a llegar a puerto, ¿vale? Esperemos que el europeo funcione mucho mejor. Gracias. Y lo hace, ¿eh? El europeo ya está en funcionamiento, ¿no? Rafael, sé que no puedes adelantarme a la conferencia, pero como por motivos laborales no voy a poder disfrutar de ella, te hago esta pregunta. Cuando hablamos de piratería, parece que nos tenemos que trasladar siglos atrás o meternos en el guión de película. Vincent, el especialista. Ya. Pero ¿cómo se vive una amenaza así en pleno siglo XXI? Vamos a ver, hoy en día hay 3 focos principales de piratería, ¿eh? Uno, habéis oído hablar, el estrecho de Malaca, que todo el tráfico asiático que viene hacia el canal de Suez, ¿no?, pues tiene que pasar por el estrecho de Malaca. Y ahí es un foco de piratería. Lo que pasa es que los países ribereños están tomando acción. Otro foco de piratería, antes de llegar a Somalia, es el Golfo de Guinea, que también es un foco activo de piratería. La piratería del Golfo de Guinea es un poco diferente, porque allí no secuestran a los barcos, sino atacan el barco, rapiñan lo que pueden, secuestran a 2 o 3 principales, ¿no?, el capitán, el jefe de máquinas, se los llevan a tierra y piden un rescate pero el barco.
Y después está la piratería de Somalia, que es la que va a versar la conferencia de esta tarde, que secuestraban los barcos completos con su dotación. Los llevaban a una playa allí en Somalia, que contaré por qué, porque eso es así, y pedían un rescate por el barco y su tripulación, ¿no? Entonces, la piratería es un negocio, no son terroristas, buscan un beneficio económico, ¿no? Y de hecho, pues hasta el rescate más grande que se pagó en Yugoslavia durante la época más álgida de la piratería fueron 12 millones de dólares por un barco, ¿eh? Imagínate cuánto en un país como Somalia, que allí la vida, pues con $1 al día viven. ¿Pero cómo vives esa lucha, ese enfrentamiento como persona, como...? Ya digo, ¿por qué en el Golfo de Guinea, por ejemplo, los países son soberanos y están haciendo algo para combatirla? En el Estrecho de Malaca también, pero en Somalia, como sabéis, desde las guerras de los años 90 se convirtió en un estado fallido y entonces no había gobernanza. Y el no haber gobernanza, pues fue un paraíso para los piratas. Tú imagínate, secuestras un barco y llegaron a estar varios meses fondeado en un sitio y nadie podía hacer nada. Nadie, no había una policía, una marina somalí que pudiera hacer eso. Entonces, para ellos era un verdadero paraíso, ¿no? Después se fueron iban las técnicas. Primero secuestraban, explicaré esta tarde cómo evolucionó el modus operandi del ataque de los piratas. Inicialmente simplemente salían desde la playa con sus esquifes, iban con sus RPGs, lanzacohetes y fusiles, y a los barcos que pasaban por ahí, pues los tiroteaban, los paraban y los secuestraban. Después pues los barcos fueron tomando precauciones y fueron alejándose de la costa y ellos cambiaron su modus operandi. Pero no quiero reventar la conferencia de esta tarde. Pero una pregunta, ¿qué tipo de barcos atacaban? ¿Cualquier barco o barcos petroleros, comerciales? Portacontenedores, cargo a granel, cualquier barco que podían, porque se acercaban, les tiraban un cohete al puente si podían. Entonces, claro, se paraban, subían, a veces no se paraban, pero con las escalas esas que habéis visto en las películas, Capitán Phillips es una película muy fiel a la realidad de la piratería en Somalia, está muy bien hecha, muy bien hecha. Pues subían, capturaban a la dotación y lo dirigían allí a sus playas que eran intocables. ¿Por qué? Por un estado fallido, la ley no existía. Claro, en otros países tú no podías hacer eso, porque la policía iría por tierra y te capturaría, ¿no? Pero no, Somalia tiene 3.333 kilómetros de costas, y son playas salvajes, que eran un sitio maravilloso para, una vez secuestrado, y negociaban el rescate a través de abogados en Londres. Tenían una infraestructura muy interesante. Bueno, que siguen teniéndola, porque la piratería sigue en vigor y de hecho hay un buque secuestrado ahora mismo en Somalia. ¿Cuál es vuestro papel? Vosotros llegáis a un barco que está atacado por una piratería, por piratas. ¿Qué hacéis vosotros? Mira, hay varias... por supuesto, tú consultas al país de la bandera, porque una vez que los piratas secuestran el barco y secuestran a su dotación, tienen la sartén por el mango. Claro, tú no te puedes acercar un asalto, porque tú puedes hacer un asalto con las fuerzas de operaciones especiales que tenemos a bordo, pero puedes causar bajas del personal de la dotación. Hay una situación muy clara que tienen muchos de los barcos mercantes que circulan por ahí, tienen como la habitación del pánico, se llama la Ciudadela. La Ciudadela es una habitación blindada donde si van a atacar los piratas se meten todos dentro, cierran y entonces los piratas no pueden forzar. Está hecho para eso, una habitación del pánico. Es para que es el mejor símil que tengo. Bien, entonces ellos dan el aviso, va uno de los barcos de guerra y claro, sabiendo que toda la dotación está segura en la habitación del pánico, lo asaltas, detienes a los piratas y si tienes que pegarles tiros, les pegas tiros.
Cuando han secuestrado a tal, porque muchas veces tú te acercas, el barco de guerra se acerca y enseñan a los rehenes con la pistola en la cabeza. Entonces, mira, no puedo actuar. Y a veces preguntas al país de la bandera y me dicen, mira, no quiero baja, no quiero daños a mis nacionales. Entonces, pues nada, los vigilas, los acompañas a la costa, ellos fondean, pero no puedes hacerles nada, porque precisamente no quieres causar bajas civiles, que eso es fundamental. La Unión Europea, los indios son muy brutos, y disparan primero y después preguntan, ¿no? Pero la Unión Europea no trabaja así. Entonces, muchas veces te informan de que han secuestrado un dhow. Un dhow son los barcos de madera artesanales de la zona, que los usan como plataformas, ¿no? Entonces, a eso sí se asaltan y se detienen a los piratas y tal, y se pueden llevar ante la justicia, ¿no? Pero es complicado. Solo esa situación que he dicho, la Ciudadela, te avisan, tú vas allí y asaltas con todo lo que tienes. Están los piratas y sabes que están a salvo la dotación. Pero cuando están cogidos como rehenes, no se puede hacer el ataque, a no ser, como ocurrió en alguna ocasión, que hay una autorización explícita y dice, mira, me arriesgo, pero quiero que los rescates, ¿no? Bueno, ¿te has tomado el capuchino? Una última pregunta por mi parte. El Mediterráneo y todos los océanos están muy contaminados, mucho. ¿Qué relación tiene la Armada, a ver si sabes algo, de cuidar el Mediterráneo? ¿Qué relación hay entre la Armada y la ecología de sus mares que defiende? ¿Te suena algo que está haciendo la Armada para que yo duerma más tranquilo? Bueno, pues decirte, primero, hay unos convenios internacionales contra la contaminación, se llaman convenios MARPOL, de Maritime Pollution. Eso los conozco. Y, por supuesto, los estándares de construcción naval, todas las unidades de la Armada cumplen con esos criterios. La Armada, además, como misión secundaria, pues hace vigilancia de todo tipo de actividades ilegales, como son vertidos ilegales, ¿no? Esos petroleros que lavan sus tanques de lastre en mitad de ninguna parte y crean una mancha de petróleo en cualquier sitio, ¿no? Después, por supuesto, mi último destino me permitió... la Unión Europea tiene una agencia que se llama la Agencia Europea de Seguridad Marítima, la EMSA, ¿no? La EMSA tiene una serie de satélites, drones, son de vigilancia contra la polución marina. Bueno, nosotros, si por ejemplo detectamos, no somos los principales actores en contra, pero si somos testigos de cualquier elemento, informamos a la autoridad competente para que denunciamos el vertido, sacamos pruebas, fotos, grabaciones para poder llevar al infractor ante un juez, ¿no? Muchas gracias. ¿Alguien quiere preguntar algo más? En el estrecho de Hormuz, Irán dijo que había minado todo el estrecho. Cuando dice que ha puesto minas, ¿qué quiere decir? ¿Cómo son esas minas? ¿Dónde se quedan? ¿Cómo se detectan? Como mi currículum dice, no he contado mi vida y milagros. Yo fui comandante de la escuadrilla de cazaminas de Cartagena, ¿no? Entonces, bueno, minas hay varios tipos, ¿no? Hay minas a la deriva, que son muy peligrosas porque tú las puedes soltar y al final no sabes dónde van a ir, porque dependen de las corrientes, de los vientos. Hay minas de orinque, que se llaman, que están ancladas al fondo, o sea, tú las colocas en el sitio exactamente donde quieres, y tienen ahí unas antenitas. Y bueno, hoy en día ya las minas no son como veis en las películas, que hay que golpear la mina, rompes ahí un detonador y estalla, ¿no? Son minas que se llaman minas de influencia, ¿no? Influencia puede ser magnética, influencia acústica, sísmica. O sea, hoy en día son complicadas, muy complicadas las minas. Por las frecuencias, el ruido de los barcos las activan. Pero son minas inteligentes que además dicen, bueno, a lo mejor viene un convoy y viene los cazaminas, después las fragatas y después el barco principal, ¿no?
Pues entonces las minas están ahí oyendo, dice, ahora pasa el cazaminas, no me exploto. Ahora pasa la fragata, no exploto. Y ahora pasa este y exploto, ¿no? Entonces, bueno, las minas de Ormuz. La mina es una munición muy barata y puede ser muy sencilla. Las minas de impacto, porque las minas que te digo de influencia acústica son más complejas, son más caras. Pero las minas es una pelota llena de TNT con unos dispositivos de armado muy sencillo, que son como unas antenitas que al tocar el barco la rompe y activa el explosivo, ¿no? Esas son las que tienen, por ejemplo, los hutis, los de Yemen, en Irán, se usan. Las de la deriva, ya digo, son muy peligrosas porque no controlas dónde están. Incluso se pueden llegar a volverse contra ti, si usas tus propios barcos. Porque normalmente los minados ordenados son de dos tipos. Se llaman ofensivos, que los pones para evitar para atacar a un enemigo en una zona, llego al estrecho de Gibraltar y tiro a minos. Es un minado ofensivo. Y después están los minados defensivos, que el defensor del puerto, de la zona, pues pone unas minas determinadas y a sus amigos le dice, tenéis que pasar por aquí, que no hay minas. Y el resto, pues se tragarán las minas, ¿no? Entonces, esos minados son muy exactos. Hay que tomar la posición de cada mina para, a la hora de desactivarlos, poderlas retirar sin peligro, ¿no? Esas minas, la verdad que con una sola mina puesta, por ejemplo, yo digo, he puesto una mina en la bocana del puerto de Alicante. Inmediatamente la autoridad portuaria cerraría el puerto. O sea que es un arma de disuasión, muy, muy disuasiva. Muchas veces ni siquiera la has puesto, has amenazado, has dicho que la has puesto, ¿no? Hasta que no llegan los cazaminas y comprueban que no hay, pues no se puede restablecer el tráfico, ¿no? Entonces, las minas a veces pueden ser un arma de doble filo, ¿no? Pero para regímenes como Irán o los hutis en Yemen, pues les da igual, ponen las minas y pueden causar daño no intencionado. Dice, mira, yo quiero las minas solo para los barcos americanos. No es así. No es así. Entonces, sí, han puesto minas, pero les interesa que haya tráfico por el Ormuz, porque ellos, encima, como sabéis, quieren cobrar un peaje por cruzar un estrecho internacional. Eso está más allá de cualquier... es como si España dijera, voy a cobrar por pasar el estrecho de Gibraltar. Hombre, un estrecho, un canal como el canal de Suez o el canal de Panamá tiene unas tasas, hay que pagar, pero los estrechos internacionales, los convenios internacionales o de derecho marítimo, pues dicen que son de libre circulación para todo el mundo, ¿no? El minado de un estrecho internacional es una cosa ilegal, pero las guerras, la mayoría son ilegales, ¿no? Bueno, las técnicas, hay varias técnicas de desactivación. Primero, pues los cazaminas están hechos de un material, fibra de vidrio, y los hierros, los metales que tienen, están desmagnetizados. O sea, para evitar, pueden pasar por encima y no hacen estallar a las minas. Entonces tienen un sensor especial, un sonar de alta precisión, que va pasando por el fondo y va dibujando el fondo y se detectan las minas. Después llevan vehículos de control remoto, las mandan para identificar, comprobar que es una mina de verdad, y después tienen otro artefacto que manda un explosivo para hacerla estallar. O, como tenemos nosotros, la unidad de buceadores de medidas contra minas, que serían los que irían allí a ponerle la carga a la mina, con un par de narices, para hacerla estallar, ¿no? Entonces, también esos son los cazaminas. Los cazaminas van mina por mina. Y después estaban los dragaminas, que tienen artes como unas artes que iban arrastrando, que hacen estallar las minas, las de influencia, porque tienen unos cables que simulan la firma acústica de un barco. Entonces las van arrastrando y al pasar por encima de la mina cree que es un barco y estalla, ¿no? Pues cazaminas muy quirúrgicos, buscando de una en una,
y los dragaminas, que es un poco más a lo bestia, ¿no? ¿Respondo a tu pregunta? Si no hay alguna más, yo quería hacerle dos. La primera es, usted es comandante naval de Alicante, pero aquí mucha gente no sabemos la comandancia para qué sirve. ¿Qué es lo que hace el comandante naval de Alicante? ¿Por qué no lo explica? Muy sencillo. No sé si sabréis que las responsabilidades de las comandancias navales hace 30, 40 años eran todo lo relacionado, los roles de los barcos, las matrículas, tal. Todas esas responsabilidades se fueron delegando, se fueron repartiendo a la Autoridad Marítima y Capitanía de Puerto. Ahora la Capitanía Marítima y la Autoridad Portuaria se ocupa de todo eso. ¿Qué ha quedado a la Armada? La responsabilidad de los comandantes navales. Antes había comandancias en muchas ciudades, costeras por supuesto, y donde eran pequeñas pues había ayudantías navales, ¿no? Prácticamente han desaparecido casi todas y han quedado pues unas pocas, ¿no? ¿Qué es el comandante naval? El comandante naval es el representante de la Armada en la provincia, representante institucional. ¿Qué tareas operativas nos quedan? Que no son muchas, ¿eh? Por ejemplo, nosotros llevamos algo que se llama contramar. Contramar es el control del tráfico marítimo, ¿no? En tiempos de guerra o de crisis hay que controlar el movimiento de los barcos. Entonces, esa es una de nuestras misiones un poco desconocidas, ocultas, que tienen las comandancias navales. Por supuesto, somos el apoyo a todas las unidades, tanto de Armada Nacional como extranjeras, cuando vienen al puerto de Alicante o la zona, pues nosotros, a través de nosotros, tramitamos y ayudamos a las gestiones con la autoridad portuaria. Evidentemente, como sabéis, tenemos muy buena relación con todas las autoridades marítimas, ¿no? Vigilancia aduanera, Guardia Civil del Mar, Salvamento Marítimo, Capitanía Marítima, de todo, costas. Pues todas esas buenas relaciones que tenemos pues facilitan a las unidades que nos visitan atracar el puerto, tener los servicios que deben tener, que ellos los piden, pero nosotros les ponemos en contacto con. Y por otro lado, la parte también institucional, pues bueno, la comandancia naval está abierta a todo el público que quiera información de armada, de reclutamiento. Por otro lado, otra de las cosas que todavía es nuestra responsabilidad es en los trámites de los expedientes de hallazgos marítimos. Por ejemplo, aquí, don Francisco, hemos recibido hace 2 días un informe de hallazgo. Un pescador con sus redes pues sacó de la mar un motor fuera borda de 60 caballos, Suzuki de 2 tiempos, y entonces se dirige a la comandancia naval. Ese expediente de hallazgo dice, el que lo encuentra se lo queda, ¿no? Bueno, pues eleva un expediente, una solicitud con todas las pruebas que tiene. Nosotros lo elevamos a la capitanía y entonces, una vez cerrado el expediente, pues el señor se puede quedar con el motor. Por supuesto, se informa a todo Dios que a lo mejor tiene un dueño y ese dueño a lo mejor quiere recuperarlo, pues tendría que pagar el rescate, ¿no? Por ejemplo. Esa es una de las cosas que seguimos haciendo. Y por supuesto, ya digo, esas relaciones institucionales, mi tarea fundamental es mantener las buenas relaciones con todas las autoridades del ámbito marítimo que existen en la provincia de Alicante, no solo las instituciones oficiales como las que costas, aduanas, Guardia Civil, Salvamento Marítimo, sino también con las asociaciones, Marina Deportiva, los clubes náuticos, tenemos buena relación con todos ellos, Marina Pesquera o Marina de recreo, ¿no? Pues todas esas, pues también nos relacionamos con ellos, los tenemos informados. Y una de las cosas también tramitamos, por ejemplo, habéis oído hablar de cuando aparece un explosivo en una playa, ¿no? Pues es una de las responsabilidades de la Armada y nosotros somos el canal de entrada. Nos llega pues la información directamente o a través, por ejemplo, de la Guardia Civil. Tú te encuentras
una bomba en la playa. Entonces buscas la autoridad más cercana que tienes, o la policía local, o la Guardia Civil, la Policía Nacional. Oye, he encontrado una bomba. Pues ese señor, estamos bien coordinados, informaría a la Armada, aquí a la comandancia. La comandancia informaría al almirante de Cartagena y él movilizaría un equipo de desactivación de explosivos que en menos de 24 horas debe estar en la zona. Por supuesto, en coordinación con las autoridades locales, para hacer el perímetro de seguridad, para el movimiento de ambulancias, lo que haga falta para hacer la desactivación. La desactivación, una de dos: si pueden retirar el explosivo con seguridad, se lo llevarían y ya en un polígono pues lo estallarían, o si no se puede mover, pues se cerraría un perímetro de seguridad y se explosionaría y después se retirarían los restos que quedaran. Eso es otra de las tareas. Nosotros somos la puerta de acceso a todo ello. Me ha faltado una actividad que no he nombrado, que es muy importante para Novelda, que es la promoción de la figura de Jorge Juan. Hombre, voy a ser más amplio. La difusión de la cultura de defensa, que es una de las misiones principales del subdelegado de defensa, por supuesto, nosotros la particularizamos a la difusión de la cultura naval. Y por supuesto, Jorge Juan es uno de los grandes marinos ilustres de los que los miembros de la Armada nos sentimos muy orgullosos. Y por supuesto, por eso no cabe duda que nuestro hermanamiento con Novelda, el ciudad natal de nuestro querido Jorge Juan, pues aquí estoy, ¿no? Aquí estoy para todos vosotros. El año pasado la Armada promocionó 3 bustos de Jorge Juan, uno en la universidad, uno en el puerto y uno en la propia Armada. En la comandancia naval. Un año que es muy fructífero para promocionar. Y el año pasado el rey, al acto al cual asistí yo, fue a inaugurar la exposición de Jorge Juan en el Museo Naval. Y luego, en su discurso de Pascua, por los militares, por todo el tal, le dedicó un buen trozo del texto a Jorge Juan también. O sea que... Lo merece. Y ahora una que esta es como una pregunta de 10 minutos. ¿Pero tú eres periodista o qué? Una pregunta de 10 minutos con el interview. Usted, que es capitán de navíos y que es piloto aéreo, ¿dónde ha pasado? Bueno, piloto aficionado, piloto de ultraligeros. ¿Dónde ha pasado más miedo? ¿En una tormenta marítima o en una tormenta de turbulencia? Tormenta marítima, sin lugar a dudas. Normalmente cuando voy a volar, vuelo con buen tiempo. Cuando voy a navegar, navego como sea. Bueno, para terminar, me gustaría que con tu trayectoria dentro de la Armada, con la situación política actual que tenemos a nivel internacional, desde el punto de vista bélico, ¿cómo ves la situación? Bueno, vamos a ver, siempre dicen, lo decían los romanos, dice, ármate para la paz, ¿no? Y cuando ves las barbas de tu vecino remojar, ¿no? Bueno, pues eso. Está claro que la Unión Europea, que ha cambiado su política, y quien dice la Unión Europea, todos los países de Europa Occidental. No podemos estar cruzados de brazo cuando la parte rusa está no solo se está armando, sino tiene cada vez deseos imperiales de tal. Los países bálticos, por ejemplo, Ucrania, están acojonados porque se van. Finlandia, fijaros que Finlandia, que era un país muy neutral, pues ingresó en la OTAN por la vía rápida, por sentirse defendido por una agrupación superior, ¿no? La verdad que estos son ciclos mundiales, ¿no? que ocurren, ¿no? Después de la caída del muro hubo una relajación absoluta, una reducción del tamaño de los ejércitos, de las unidades militares, porque parecía que ya no iba a haber más guerras. Y desgraciadamente, pues sí, las tenemos en las puertas de Europa, y tenemos al enemigo de siempre, que ha enseñado los dientes,
y ahí está. Entonces, la mejor manera de mantener la paz es equilibrar los poderes, ¿eh? Y para eso hay que armarse. O sea, que lo que está haciendo ahora de modernización de los buques, de toda la Armada, nos viene bien, ¿verdad? Sí, ya he visto que, aunque llevamos 3 años sin presupuestos, pero se ha invertido en defensa, fuera de carta, mucho dinero y más que se va a invertir. Bueno, pues muchas gracias, Rafael, por atendernos, por estar aquí un ratito con nosotros, y os emplazamos a la conferencia que tiene lugar ahora a las 7 en la Casa Natalicia de Jorge Juan. Muchísimas gracias. Muchas gracias.